La máquina que ganó la guerra, de Isaac Asimov. Faltaba mucho aún para que terminara la celebración, incluso en las cámaras subterráneas de Multivac. Se palpaba en el ambiente. Por lo menos quedaba el aislamiento y el silencio. Era la primera vez en 10 años que los técnicos no circulaban apresurados por las entrañas de la computadora gigante, que las luces tenues no parpadeaban sus extraños recorridos, que el chorro de información hacia adentro y hacia afuera se había detenido. Claro que no sería por mucho tiempo, porque las necesidades de la paz serían apremiantes. Sin embargo, durante un día o quizás durante una semana, Multivac podría celebrar ese gran acontecimiento y descansar. Lamar Swift se quitó el gorro militar que llevaba puesto y miró de arriba a abajo el largo y vacío corredor principal de la inmensa computadora. Se sentó cansado sobre uno de los taburetes giratorios de los técnicos y su uniforme, con el que nunca se había encontrado cómodo, adquirió un aspecto agobiante y arrugado. Aunque de un modo extraño lo echaré todo en falta. Es difícil recordar cuando no estuvimos en guerra con Deneb. Ahora me parece antinatural estar en paz con ellos y contemplar las estrellas sin ansiedad. Los dos hombres que acompañaban al director ejecutivo de la Federación Solar eran más jóvenes que Swift. Ninguno tenía tantas canas ni parecía tan cansado como él. John Henderson, con los labios apretados, encontraba dificultad en controlar el alivio que sentía por el triunfo. «Están destruidos, dijo sin poder contenerse. Es lo que no dejaba de decirme una y otra vez y aún no puedo creerlo. Hablábamos tanto todos, hace tantísimos años, de la amenaza que se cernía sobre la Tierra, sobre sus mundos y sobre todos los seres humanos, que todo era cierto hasta el tiempo y hasta el último detalle. Ahora estamos vivos y son los de Deneb los destruidos y acabados. Ahora nunca más serán una amenaza». Gracias a Multivac, afirmó Swift con una mirada tranquila al imperturbable Jablonski, que durante toda la guerra había sido el intérprete jefe de aquel oráculo de la ciencia. ¿No es cierto, Max? Jablonski se encogió de hombros. Maquinalmente alargó la mano hacia un cigarrillo, pero decidió no encenderlo. Entre los millares que habían vivido en los túneles dentro de Multivac, solo él tenía permiso para fumar, pero hacia el final se había esforzado por evitar aprovecharse del privilegio. «Eso es lo que dicen», comentó. Su pulgar señaló por encima del hombro derecho hacia arriba. ¿Celoso, Max? ¿Por qué aclaman a Multivac? ¿Por qué Multivac es la gran heroína de la humanidad en esta guerra? El rostro seco de Jablonski adoptó una expresión de aparente desdén. ¿A mí qué me importa? Si eso les satisface, dejen que Multivac sea la máquina que ganó la guerra. Henderson miró a los otros dos por el rabillo del ojo. En ese breve descanso que los tres habían buscado instintivamente en el rincón tranquilo de una metrópoli enloquecida, en ese entreacto entre los peligros de la guerra y las dificultades de la paz, cuando por un momento todos se encontraban acabados, solamente sentía el peso de la culpa. De pronto fue como si aquel peso fuera difícil de soportar por más tiempo. Había que desprenderse de él, junto con la guerra, pero ya. Multivac, declaró Henderson, no tiene nada que ver con la victoria. Es solamente una máquina. Sí, pero grande, replicó Smith. Entonces, solamente una máquina grande, no mejor que los datos que la alimentaban. Por un momento se detuvo, impresionado él mismo por lo que acababa de decir. Jablonski le miró. Sus dedos gruesos buscaron de nuevo un cigarrillo y otra vez dieron marcha atrás. ¿Quién mejor que tú para saberlo? ¿Le proporcionaste los datos? ¿O es que quieres quedarte con el mérito tú solo? No, contestó Henderson, furioso. No hay méritos. ¿Qué sabes tú de los datos que utilizaba Multivac?
predigeridos por 100 computadoras subsidiarias de la Tierra, de la Luna y de Marte, incluso de Titán, con Titán siempre retrasado, dando la impresión de que sus cifras introducirían una desviación inesperada. Haría enloquecer a cualquiera, dijo Swift con sincera simpatía. Henderson sacudió la cabeza. No era solo eso. Admito que hace 8 años, cuando reemplacé a LePont como jefe de programación, me sentí nervioso. En aquellos días todas esas cosas eran excitantes. La guerra era aún algo lejano, una aventura sin peligro real. No habíamos llegado al punto en que fueran las naves dirigidas las que se hicieran cargo y en que los ingenios interestelares pudieran tragarse a un planeta completo si se les lanzaba correctamente. Pero cuando empezaron las verdaderas dificultades, rabioso, pues al fin podía permitirse ese lujo, masculló: de eso no saben nada. Bien, contemporizó Swift. Cuéntanoslo. La guerra ha terminado, hemos ganado. Sí, asintió Henderson. Tenía que recordar que la Tierra había ganado y todo había salido bien, pues los datos resultaron inútiles. ¿Inútiles? ¿Quieres decir literalmente inútiles?, preguntó Jablonski. Literalmente inútiles. ¿Qué podías esperar? El problema con ustedes dos era que estaban en medio de todo. Nunca salieron de Multivac. Ni tú ni Max. El señor director no dejó nunca la mansión salvo para hacer visitas de estado donde veía exactamente lo que querían que viera. Pero yo no estaba ciego, cortó Swift. como quieres dar a entender. ¿Sabes hasta qué extremo los datos concernientes a nuestra capacidad de producción, a nuestro potencial de medios, a nuestra mano de obra especializada, a todo lo importante para el esfuerzo bélico no eran de fiar? Ni se podía contar con ellos durante la última mitad de la guerra. Los jefes de grupo, tanto civiles como militares, no tenían otra obsesión que proyectar su buena imagen, por así decirlo, oscureciendo lo malo y ampliando lo bueno. Fuera lo que fuera lo que pudiera hacer las máquinas, los hombres que las programaban y los que interpretaban los resultados, solo pensaban en su propia piel y en los competidores que había que eliminar. No había modo de parar eso. Lo intenté y fracasé. Naturalmente, le consoló Swift. Comprendo que lo hicieras. Esta vez Jablonski decidió encender el cigarrillo. Pero yo imagino que tú proporcionaste datos a Multivac al programarlo. No nos hablaste para nada de ineficacia. ¿Cómo podía decirlo? Si lo hubiera hecho, ¿cómo podían creerme?, preguntó Henderson desesperado. Nuestro esfuerzo de guerra estaba acoplado a Multivac. Era una arma tremenda porque los denevianos no tenían nada parecido. ¿Qué otra cosa mantenía en alto nuestra moral sino la seguridad de que Multivac predeciría y desviaría cualquier movimiento deneviano y dirigiría nuestros movimientos? Después de que nuestro ingenio espía instalado en el hiperespacio fue destruido, carecíamos de datos fiables sobre los denevianos para alimentar a Multivac, y no nos atrevimos a publicarlo. Cierto, dijo Swift. Bien, prosiguió Henderson, pero si le hubiera dicho que los datos no eran de fiar, ¿qué hubiera podido hacer sino reemplazarme y no creerme? No lo podía permitir. ¿Qué hiciste?, quiso saber Jablonski. Puesto que la guerra se ha ganado, les diré lo que hice. Corregí los datos. ¿Cómo?, preguntó Swift. Intuitivamente, supongo. Les fui dando vueltas hasta que me parecieron correctos. Al principio casi no me atrevía. Cambiaba un poco aquí, otro poco allí para corregir lo que eran imposibilidades obvias. Al ver que el cielo no se nos caía encima, me sentí más valiente. Al final apenas me preocupaba. Me limitaba a escribir los datos precisos a medida que se necesitaban. Incluso hice que el anexo de Multivac me preparara datos según un plan de programación privada que inventé para ese propósito. ¿Cifras al azar?, preguntó Jablonski. En absoluto. Introduje el número de desviaciones necesarias. Jablonski sonrió.
Sus ojillos oscuros brillaron tras sus párpados arrugados. Por 3 veces me llegó un informe sobre utilización no autorizada del anexo, y le dejé pasar todas las veces. Si hubiera importado, le habría seguido la pista descubriéndote, John, y averiguando así lo que estabas haciendo. Pero, naturalmente, nada sobre Multivac importaba en aquellos días, así que te saliste con la tuya. ¿Qué quiere decir que no importaba nada?, insistió Henderson suspicaz. Nada importaba nada. Supongo que si te lo hubiera dicho entonces te habría ahorrado tus angustias, pero también si tú te hubieras confiado a mí, me habrías ahorrado las mías. ¿Qué te hizo pensar que Multivac funcionaba bien? Por muy furiosos que fueran los datos con que la alimentabas. ¿Que no funcionaba bien?, exclamó Swift. No del todo, no para fiarse. Al fin y al cabo, ¿dónde estaban mis técnicos en los últimos años de la guerra? Te lo diré. Alimentaban computadoras de 1000 diferentes aparatos especiales. Se habían ido. Tuve que arreglarme con chiquillos en los que no podía confiar y veteranos anticuados. Además, ¿creen que podía fiarme de los componentes en estado sólido que salían de criogenética en los últimos años? Criogenética no estaba mejor servido de personal que yo. Para mí, no tenía la menor importancia que los datos estaban siendo suministrados a Multivac fueran o no fiables. Los resultados no lo eran, yo lo sabía. ¿Qué hiciste?, preguntó Henderson. Hice lo que tú, John. Introduje datos falsos. Ajusté las cosas de acuerdo con la intuición y así fue como la máquina ganó la guerra. Swift se recostó en su sillón y estiró las piernas. Vaya revelaciones. Ahora resulta que el material que se me entregaba para guiarme a mi capacidad de tomar decisiones era una interpretación humana de datos preparados por el hombre. ¿No es verdad? Eso parece, afirmó Jablonski. Ahora me doy cuenta de que obré correctamente al no confiar en ellos, declaró Swift. ¿No lo hiciste?, insistió Jablonski, que, pese a lo que acababa de oír, consiguió parecer profesionalmente insultado. Me temo que no. A lo mejor Multivac me decía, ataque aquí, no ahí, haga esto, no aquello, espere, no actúe. Pero nunca podía estar seguro de si lo que Multivac parecía decirme, me lo decía realmente, o si lo que realmente decía, lo decía en serio. Nunca podía estar seguro. Pero el informe final estaba siempre muy claro, señor, objetó Jablonski. Quizá lo estaría para los que no tenían que tomar una decisión, no para mí. El horror de la responsabilidad de tales decisiones me resultaba intolerable, y ni siquiera Multivac bastaba para quitarme ese peso de encima. Pero lo importante era que estaba justificado en mis dudas y encuentro un tremendo alivio en ello. Envuelto en la conspiración de su mutua confesión, Jablonski dejó de lado todo protocolo. Pues, ¿qué hiciste, Lamar? Después de todo, había que tomar decisiones. Bueno, creo que ya es hora de regresar, pero les diré primero lo que hice, ¿por qué no? Utilicé una computadora, Max, pero una más vieja que Multivac, mucho más vieja. Se metió la mano en el bolsillo en busca de cigarrillos y sacó un paquete y un puñado de monedas, antiguas monedas con fecha de los primeros años antes de que la escasez del metal hubiera hecho nacer un sistema crediticio sujeto a un complejo de computadora. Swift sonrió con socarronería. Las necesito para hacer que el dinero me parezca sustancial. Para un viejo resulta difícil abandonar los hábitos de la juventud. Se puso un cigarrillo entre los labios y fue dejando caer las monedas una a una en el bolsillo. La última la sostuvo entre los dedos, mirándola sin verla. Multivac no es la primera computadora, amigos, ni la más conocida ni la que puede, eficientemente, levantar el peso de la decisión de los hombros del ejecutivo. Una máquina ganó, en efecto, la guerra, John. Por lo menos un aparato o computador muy simple lo hizo. Uno que utilicé todas las veces que tenía que tomar una decisión difícil. Con una leve sonrisa lanzó la moneda que sostenía.
Brilló en el aire al girar y volver a caer en la mano tendida de Swift. Cerró la mano izquierda y la puso sobre el dorso. La mano derecha permaneció inmóvil, ocultando la moneda. Cara o cruz, caballeros, dijo Swift.